Yo quiero hablarte, no voy a ser muy extensa, quiero hablarte de la expansión del reino de los cielos a través de la historia. Quiero que tomes tu asiento por un instante, pero que tu alabanza no se siente, sino que ella siga ahí latiendo en tu corazón. Hoy el Señor está hablando a su iglesia y Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hace unos días una hermana o hermano, no sé quién, escribió en discipulado cómo diferenciar la voz de Dios de mi voz, o la voz del mundo, o la voz del enemigo. Yo siempre digo esto: muchas veces cuando es la voz del enemigo o es nuestra propia voz, el diablo siempre va a sobar tu carne, ¿sí? Nunca va a venir a corregirte. Él siempre va a sobar tu carne. Y si estás mal, es de esos amigos que te dice: seguí así. Vamos a salir hoy y vamos a tomar y vamos a drogarnos. Vamos a vivir la vida y que sea lo que Dios quiera. Y esos no son amigos, aunque parezcan que son amigos, son enemigos tuyos. Esa gente que siempre te dice cosas lindas para quedar bien con vos, o te quiere aludar, decir cosas levantándote el ánimo, levantándote el ego. Mira el que tiene al lado, ten cuidado con esa gente. Porque muchas veces esas son las personas que te vienen a decir que estás en el lugar correcto, que estás haciendo lo correcto. La Biblia dice que hay un camino que es ancho y que es grande, pero su fin es camino de muerte. Y ese camino parece atractivo, parece lindo. Y muchos dicen que van a entrar y van a caminar y caminan por ese camino, mas su fin es camino de muerte. Pero hay un camino que es diferente, es más difícil transitarlo. Entonces, ¿cómo yo diferencio la voz de Dios a la voz muchas veces de lo que estoy escuchando afuera, o la voz humana, o mi propia voz? Es que cuando viene Dios a hablarnos, siempre nos va a hablar de cosas que van a ser removidas dentro nuestro. Cosas que tienen que ser corregidas, cosas que tienen que enderezarse. Es muy raro que Dios venga y te diga: ¿estás todo bien? Seguí así. Él va a hacer como hace con la iglesia, las iglesias de Asia Menor. Y Él le dice a la iglesia de Asia, a las iglesias de Asia Menor, siempre Él empieza con un halago. Es verdad. Prepárate, decirle que viene el halago, pero después del halago viene el palo. Así es nuestro Dios. Y entonces le dice a la iglesia: tú has trabajado mucho, yo veo tu esfuerzo, yo veo tu trabajo, veo que te esfuerzas, veo que no has metido a la iglesia doctrinas falsas, pero tengo contra ti. Y ahí, mira, hay que tenerlo, decirle: ahí viene el palo. Y cuando vemos a todas las iglesias que reciben la palabra de Dios, vemos que Dios primero te da una palabra como para levantarte, pero luego te corrige. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que ella no solamente corta para adelante, sino corta para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros predicamos un mensaje, no solamente es para usted, sino que primero lo recibí yo. Así es la palabra de Dios que sale de su boca, y Él promete que no vuelve vacía, sino que hace todo aquello por lo cual es enviada. Y hay un montón de veces que no te va a gustar lo que Dios te dice. Hay un montón de veces que vas a desear no escuchar lo que Dios te dice. Pero ese es el mensaje que viene del corazón de Dios. Él nunca te va a decir lo que vos querés escuchar. Él siempre te va a decir lo que no querés escuchar. Porque en lo que no querés escuchar está próximamente la manifestación de su gloria. Por eso me encanta este texto que dice, esta palabra rema para mí, que dice: todo valle sea alzado y todo lo áspero se allane y todo lo torcido se enderece. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué fuerte?
para que se manifieste la gloria de Jehová. Por eso es el fuego que estábamos hablando, que cayó en los tiempos de Elías. No fue un fuego para destruir la iglesia. Dios no quiere destruirte. Dios quiere reconstruirte. Quiere hacerte una persona nueva, un hombre nuevo. Porque así dice su palabra, el que está en Cristo. El que está en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace nuevo. Mira el que tenés al lado y decirle, si te está cortando la palabra, alabalo a Dios, porque después del corte viene la restauración de su gloria a tu vida. Oh, después del corte viene la restauración de gloria a su vida. Después de la movilización de los obstáculos que impiden el fluir de su presencia, viene la restauración de su gloria a su vida. Y ese siempre fue el propósito de Dios. Del principio de los tiempos, Él quiso y quiere y querrá restaurar su gloria en su iglesia. La expansión del reino de Dios a través de la historia. El reino de Dios comenzó en huerto del Edén, cuando el Señor le dice, bueno, en ese momento no había nadie, pero Él dice que es tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el Padre dice al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos a alguien que piense como nosotros. Hagamos a alguien que tenga un corazón como el nuestro. Hagamos a alguien que camine como nosotros. Hagamos a alguien que domine como nosotros. Hagamos a alguien que gobierne como nosotros. ¡Wow! ¡Cuánto desafío! ¿Y saben en quién estaba pensando el Padre cuando dijo hagamos? Estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Y Él dice, yo voy a hacer a Vanessa, voy a hacer a Julio, lo voy a hacer conforme a mi semejanza. Ellos tendrán mi corazón, ellos tendrán mi mente. Yo voy a escribir en su corazón mi ley. Y van a ser bendecidos. Y su familia, sus generaciones serán bendecidas y van a ser prosperados. Y no conocerán la enfermedad, no conocerán la muerte, no conocerán ningún mal, porque los vamos a hacer igualitos a nosotros. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Adán era el embajador del cielo hasta que el reino de Dios y su cultura, su orden, pudiera extenderse en ese huerto llamado Edén. Entonces, si hablamos de cuando comenzó el reino de Dios a manifestarse en lo que es la tierra, podemos llamar que el Edén era el diseño de Dios. Diga conmigo, diseño. Ahí en el principio, Dios estableció cómo quería que nosotros fuéramos, cómo quería que nosotros viviéramos, cómo quería que nosotros nos condujéramos. Bajo su obediencia, bajo su soberanía, siendo obedientes, fieles, leales a su presencia. Y nada nos iba a faltar. Su reino llenaba toda la tierra, hasta el aire que respiraba Adán y Eva. Pero ocurrió un problema. El hombre y la mujer entregaron las llaves de ese reino a la persona equivocada. ¿Cómo? Escuchando y hablando. Por eso nuestros oídos y nuestra boca son tan importantes. La Biblia dice que todo lo que el hombre habla, eso cobra una legalidad espiritual. A tal punto que somos, diga conmigo, yo soy, dígalo fuerte, yo soy lo que sale de mi boca. Tremendo, ¿no? Yo soy lo que sale de mi boca. Dígalo fuerte, yo soy lo que sale de mi boca. Yo tengo lo que sale de mi boca. Entonces cobró una legalidad tan fuerte esto.
Los otros días, hablando sobre el ámbito económico y el reino de Dios establecido en las finanzas económicas, comenzamos a dar una lista de todas las cosas que muchas veces impiden la bendición de Dios en las finanzas. Pero esto no estaba en esa lista, así que apúntela también en la lista. Yo sé que ustedes tienen, principalmente los que vienen a discipulado, pero nuestra boca puede producir prosperidad o escasez. Entonces, ¿por qué digo la boca fue la que entregó la llave del reino a la serpiente? Lo que vio nuestros ojos, nuestros oídos. Dice que Eva vio que el fruto era bueno. Y ahí apareció esta serpiente antigua, tratando de transgiversar lo que Dios dice. Porque sabe que la palabra de Dios, cuando se recibe, es una palabra que levanta, que bendice, que renueva, que acomoda, que corta. Entonces el diablo siempre quiere transgiversar el mensaje. Pero en el Edén el diseño de Dios estaba establecido para que nosotros pudiéramos vivir una vida abundante, una vida donde su presencia era el aire que el hombre y la mujer respiraba. Convengamos y prestemos atención en que en huerto del Edén, Adán y Eva no conocían lo que era la enfermedad, no conocían lo que era la pobreza, no conocían lo que era la ausencia de la presencia de Dios. Adán y Eva no conocían el frío y no conocían el calor extremo. Adán y Eva no conocían el hambre, no conocían el dolor, no conocían los celos. ¿Usted puede imaginarse una vida así? Tremendo, ¿no? Que no te duela nada, que no sepas lo que es la necesidad. ¿Cuántos quisieran vivir una vida así? Escuche, ¿sabe que Adán no tenía ni que trabajar? Porque lo que Adán hacía era administrar la bendición que Dios le daba. No tenía que regar las plantas, ni las frutas, ni la verdura, ni la tierra, porque había un río que todos los días regaba la tierra. Él no tenía necesidad de trabajar ni siquiera la tierra, solo de administrarla. Tremendo, ¿no? No conocer nada de estas cosas malas que hoy conocemos. Del pecado, de la tristeza, de la amargura, del odio. Son sentimientos que son contrarios al reino que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y que solamente se apoderaron de Adán y Eva porque le dieron un derecho legal. Pero el huerto del Edén fue el diseño que Dios estableció para que usted y yo podamos disfrutar de sus bendiciones. Ahí Él estableció el diseño de lo que es el reino de Dios. Pero como ese diseño se fracturó, ese diseño se rompió. Diga conmigo, lo rompimos. Y fuimos destituidos de esa gloria. Por primera vez, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, del diseño de Dios. Y comenzaron a experimentar cosas que antes no conocían. Comenzaron a experimentar la separación de la vida, la separación de Dios Padre. Ya no tenían la visita de Dios como antes. Ya no podían comunicarse con Dios como lo hacían antes. Y con todo eso comenzaron a experimentar angustia, tristeza. Comenzaron a experimentar que ya la tierra no daba frutos como antes. Ahora había que trabajarla.
Y ahí Adán se puso a trabajar, y un trabajo complicado porque parece que la tierra tenía cardos, tenía espinas. Y ahí aparece Adán todo pinchado, todo sucio. Y ahí comienza a haber discusión. Y la mira a Eva y le dice, porque por tu culpa yo estoy acá adentro. Yo quiero volver al huerto del Edén. Por tu culpa. Y Eva lo mira a Adán y le dice, no es por mi culpa, vos comiste también. Y la serpiente, riéndose, comenzó a entrar el pleito, comenzó a entrar la contienda. Se dieron cuenta que llegaba la noche y tenían frío, y en el día tenían calor. Se comenzaron a dar cuenta que estaban desnudos y que necesitaban ropas para taparse, que necesitaban comer porque tenían hambre. Comenzaron a darse cuenta que el matrimonio ya no era como antes, donde todo era amor. Ahora había discusiones, odios, contienda, amargura. Se había perdido el diseño de Dios. Y ahí es cuando entra el plan en acción. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan, porque sus propósitos siempre se van a cumplir. Y ahí aparece la promesa. Dios promete a Eva que de la mujer iba a descender alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. El diablo desde entonces anduvo atormentado, anduvo perseguido. ¿Vio cómo esas personas que siempre andan perseguidas porque todo el mundo le hace daño? No sé si alguien conoce a una persona así. Pero hay personas que siempre andan perseguidas porque todos lo miran mal, todos le hacen cosas feas, todo. Mira, hay que tenerlo y decirle pobrecito. Y así andaba el diablo porque es un pobrecito. Andaba perseguido porque Dios le había prometido que un día iba a venir alguien que iba a vengarse, le iba a aplastar la cabeza por lo que había hecho con sus hijos, por lo que había hecho con su descendencia. Y esa promesa que Dios había hecho en algún momento iba a cumplirse. Así que andaba perseguido por ahí. Por eso que la persecución es un síntoma de Satanás. No sé por qué estoy diciendo, mira, hay que tenerlo a decirle, no andarás perseguido vos. Y llegamos a Abraham, los patriarcas. Y Dios comienza a manifestar su reino a través de los patriarcas. Abraham recibe la promesa de la expansión del reino de Dios. Porque el reino de Dios busca territorio, diga conmigo, territorio en donde establecer su voluntad. ¿Cuál es el territorio del reino de Dios? El territorio del reino de Dios son los corazones que deciden decirle al Señor, yo me rindo ante tu presencia, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, sea aquí en la tierra y principalmente sobre mi vida. Entonces diga conmigo fuerte, la obediencia. Dígalo fuerte, la obediencia a la palabra de Dios es el territorio del reino de los cielos. Oh, mira el que tenés al lado de decirle, aunque no te guste, la obediencia a la palabra de Dios es el territorio del reino de los cielos. Y Abraham le dice, yo quiero que salgas de esta tierra, le dice Dios a Abraham, y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Voy a expander mi reino a través tuyo, y no solamente a través tuyo, sino a través de tus generaciones. Aunque Abraham no tenía ni generaciones, pero Dios es así, Él se mueve por fe. ¿Sí? Acá ya nos empieza a complicar, porque nosotros nos movemos por lo que vemos, pero Dios quiere que nos movamos por lo que no vemos. Eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Ahora a Abraham le dice, yo te voy a dar territorio, pero no solamente voy a bendecirte a vos, sino a toda tu descendencia. Y la bendición de Dios es el propósito de establecer su reino en un lugar. Génesis capítulo 12, versículo 3, 13 y 15. Génesis 13 y 15 también. Pero después el reino de Dios no se quedó ahí solamente en promesa con los patriarcas. Recuerde, vimos en el libro de Génesis, en el Edén, el reino de Dios se manifestó como un diseño perfecto del cielo. Pero en los tiempos de los patriarcas, el reino de Dios se manifiesta como la promesa de que ese reino será establecido no solamente en los que se mueven en fe, sino en las generaciones de los que se mueven con fe. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Ese es el propósito del reino de Dios, bendecir a un pueblo. Pero número 3, a través de la historia de la humanidad, Dios vio que los hombres seguían no creyendo en Él. Dios vio que los hombres seguían dispersos en sus problemas, en sus situaciones. Dios vio que los hombres seguían siendo engañados por el enemigo. Pero su amor es tan grande a través de la historia que Él dijo, yo voy a levantar ahora, no voy a levantar patriarcas, yo ahora voy a levantar profetas, hombres y mujeres que hablen con mi boca. Hombres y mujeres que transmitan el mensaje a mi pueblo de lo que yo quiero para ellos y de cómo alcanzarlo. Y ahí Dios levanta a los profetas y el cielo insistía en tocar la tierra a través de bocas de hombres y mujeres que profesaban el mensaje del cielo, el diseño perfecto. El Señor comienza con los profetas a manifestar su reino como gobierno. Él comienza a gobernar a través de su palabra que pone en boca de hombres y mujeres que traigan un despertar al pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de despertar o hablamos de avivamiento o hablamos de fuego, creemos que es un despertar donde todo nos va a gustar y que Dios nos va a mostrar qué lindo es recibir sus dones, qué lindo es recibir los ministerios, qué lindo es recibir su gozo. Sin embargo, en la boca de estos hombres y mujeres que Dios levantó para que el reino de Dios comience a gobernar en medio de su pueblo, no se oyó como algo lindo, sino se oyó la voz de Dios a través de la boca de los profetas como un llamado al pueblo al arrepentimiento. Mira el que tenía que decirle, huya. Porque a nadie nos gusta que nos diga que nos tenemos que arrepentir. ¿A usted le gusta? A mí no. ¿Habrá alguien como yo acá? ¿A quién le gusta que le digan te tenés que arrepentir? Oiga, arrepentirse tiene que ver con un cambio de comportamiento. Entonces no es lindo el mensaje que estaban dando los profetas. Y como el diablo quería contrarrestar ese mensaje, porque sabe que en el cambio de comportamiento, en el arrepentimiento, se establece el reino de Dios, el diablo quiso transgiversar ese mensaje y comenzó a levantar falsos profetas. Y los falsos profetas profetizaban y le decían al pueblo, tranquilos. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? ¿Cómo diferenciar la voz de Dios a la voz del hombre? Entonces estos falsos profetas profetizaban y decían, tranquilo, sigan así. Total, Dios se entiende. Él es bueno. Él te perdona. Él es amor. Y se levanta Jeremías acobardado, porque Jeremías lo metían en pozos, porque al pueblo no le escuchaba el mensaje que Jeremías traía.
Porque Jeremías traía un mensaje de arrepentimiento al pueblo. Isaías también traía un mensaje de juicio si el pueblo no se arrepentía. Entonces, ¿qué es lo que decían? Este que está diciendo que el pueblo que está rebelde va a recibir juicio de Dios, vamos a apedrearlo, vamos a meterlo dentro de los huecos de los árboles. Y lo dejaban ahí morirse a los profetas. Los metían en fosos y se olvidaban de ello. Y Jeremías en un momento se enoja con Dios y le dice: no voy a hablar más. No voy a decir más lo que vos me mandás a decir. Porque cada vez que yo hablo, el pueblo se enoja conmigo. Y se levanta contra mí. Entonces dijo Jeremías: no voy a hablar más. Pero dice que no obstante a eso, dentro de Jeremías había un fuego. Que era el fuego que lo sostenía. El fuego que lo sostenía en medio de sus lágrimas, el fuego que lo sostenía en medio del cansancio, el fuego que lo sostenía en medio de la persecución. Siempre que vayas a hablar de la palabra de Dios, alguien se te va a levantar, porque el diablo no le gusta que tú des un mensaje, el mensaje que establece el reino de Dios. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Es: arrepiéntanse, cambien de conducta. ¿Saben por qué? Porque ustedes no lo ven, pero entre nosotros está caminando el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con un gobierno nuevo, viene con una buena noticia, y esa noticia se establece cuando el corazón de los hombres y las mujeres se alinean a su voluntad y no a la de ellos, y no a la de este mundo, y no a la de Satanás. Diga conmigo: yo hoy me voy a alinear a la voluntad del Padre. Entonces los profetas comenzaron a llamar al arrepentimiento. Y los falsos profetas decían: sigan así y digan paz, paz y seguridad. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice: ¿sabes qué? Andan falsos profetas hablando en mi nombre. Y están diciendo paz y paz al pueblo. Yo quiero que vos vayas y le digas al pueblo que no hay paz, nada. Tremendo, ¿no? Ay, ¿cómo se lo digo? ¿Alguna vez tuvo que decirle algo a alguien y usted no quería decírselo, pero Dios manda que se lo diga? Bueno, a mí me pasa así siempre. Por eso me quedo en la oficina encerrada. Y después me voy y me encierro de vuelta con llave por las dudas que alguien venga a mí, ¿viste? A tomar justicia en sus manos propias. Ay, ¿cómo se lo digo, Señor? Vas a ir y le vas a decir al pueblo que esos falsos profetas andan diciendo paz, paz y seguridad. Y yo digo que no hay ni paz ni hay seguridad. Y que si no se arrepienten de su rebelión, yo vendré contra ellos. Y mandaré pestes y mandaré plagas y mandaré toda clase de cosas. Porque han olvidado mi nombre. Entonces esos mensajes nadie los quiere dar. Todos quieren dar mensajes buenos. Pero esos mensajes no son tan malos. Porque detrás de ese mensaje hay una restauración del reino. Hay una restauración de un hombre nuevo. Un hombre que no está viciado bajo los deseos de este mundo, sino un hombre nuevo que dice Dios: yo voy a quitar el corazón de piedra de mis hijos y voy a poner un corazón de carne, y ellos serán mis hijos y yo seré Dios a cada uno de ellos. Por eso Dios hablaba y decían: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Así que Dios establecía su reino a través de los profetas, aunque el pueblo no los entendía. Dijo Dios: yo voy a seguir con mi plan. Yo no voy a perder la esperanza. Si no oyeron a los profetas, ahora yo voy a levantar jueces. Mira al que tenía al lado, decirle: ¿cuánto te aman?
Decíselo, ¿cuánto te aman? Y Dios dice, yo voy a levantar jueces para que los jueces puedan decirle a mi pueblo que si ellos se vuelven a mí, yo les voy a dar victoria sobre sus enemigos. Porque en aquel tiempo de los jueces, el pueblo era perseguido, era oprimido por los cananeos en los tiempos de Débora. Y si usted busca lo que significa cananeo, usted se va a dar cuenta de las clases de opresión que traían, que no se lo puedo decir, pues son un montón. Pero en los tiempos de Gedeón eran oprimidos por los madianitas. Y Dios dice, yo voy a traer restauración a mi pueblo. Yo le voy a dar victoria. Y le dice, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir. Pero vuélvanse a mí. Los enemigos sabían lo poderoso que era Dios para el pueblo de Israel. Así que Dios levanta jueces. Y una de las juezas que se levantó fue Débora. Y Débora se levantó con un mensaje para el pueblo. Y especialmente para los hombres. El mensaje de Débora no era para el pueblo en general, sino era para hombres, líderes, hombres que se levantaban, no con su fuerza, sino con las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Y Débora llama a uno de estos líderes y le dicen, así dice el Señor, hoy yo te entrego a tus enemigos en tus manos. Y ahí se comienza a manifestar el reino de Dios a través de los jueces como victoria y libertad para el pueblo. Después Dios levanta a Gedeón, un hombre que todo el mundo que lo conocía decía, pero ¿qué Dios va a hacer con este? ¿Qué Dios va a usar a este? Pero era un hombre que era miedoso. Y sin embargo Dios lo mira a Gedeón y le dice, wow, hombre forzado y valiente. Porque Dios sigue enseñando que su reino se establece con las cosas que no se ven, como si se estuvieran viendo. Y Dios sabía que Gedeón era miedoso, que no era esforzado, pero Él lo mira y comienza a llamar lo que no es como si fuera. Y le dice, Gedeón, sos esforzado y sos valiente. ¿Y sabes qué? Yo te voy a levantar para la destrucción de los enemigos de Israel. Yo voy a plantar mi bandera de victoria a través de tu vida. Como lo hice con Débora, lo voy a hacer con vos también, Gedeón. Y Dios sigue manifestando su reino a través de estos hombres, trayendo libertad y trayendo victoria. Pero ¿sabe qué? El pueblo siguió en rebeldía. Mira el que tenía algo decirle, qué cabezas duras que somos. Y Dios seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Diga que Él no desistió. Él no es como nosotros, que muchas veces la gente no nos hace caso y decimos, bueno, ya está. Él nos ama de tal manera que nos tiene una paciencia. Y nos habla una y otra vez. Y a veces nosotros estamos dispersos y no estamos escuchando. Por eso Dios tiene que levantar un nuevo profeta, un nuevo pastor, una nueva generación con una voz que siga clamando en medio del desierto. Ahora Dios sabe a quién levantó para hablar a su pueblo. Dios levanta a los reyes. ¡Wow! Primero Dios levanta a alguien totalmente ungido. A Saúl. Saúl era un rey que empezó bien, aunque terminó mal. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿Y sabe lo que hizo el Espíritu de Dios? Lo que hace con nosotros y lo que siempre hizo a través de la historia. Dice que él fue mudado a un nuevo hombre. Cambió su corazón. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y en ese momento él fue mudado a un nuevo hombre. Pero fue un rey
que se salió del gobierno que Dios estaba estableciendo. Por lo tanto, Dios tenía que levantar otro rey que fuera conforme al corazón de Dios. Porque solamente alguien conforme al corazón de Dios puede decir al pueblo lo que Dios quiere decir. ¿Me está escuchando? Y no lo que el hombre quiere escuchar. Diga conmigo, yo me tengo que levantar como un hombre o como una mujer conforme al corazón de Dios. Y Dios levanta a David, era un jovencito. Pero el reino de Dios comienza a manifestarse a través de David y Dios establece un trono, un linaje y una nación nueva, una nueva generación. Esta nación era una nación poderosa porque era una nación que venía de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es una de las tribus que más me encanta de la Biblia, porque la tribu de Judá es la tribu de los levitas, es la tribu de los que adoran en espíritu y en verdad, es la tribu habitada por danzarinas, por músicos, por aquellos que exaltan el nombre de Jehová con sus gargantas. Es la tribu donde el león se pasea, y donde los enemigos escuchan la fuerte y alta voz del pueblo. Y cuando el diablo escuchaba la fuerte y alta voz del pueblo alabando al que vive por los siglos de los siglos, decía: en ese pueblo está Jehová de los ejércitos. No nos vamos a arrimar, no los vamos a tocar. Y ahí se comenzaron a levantar los músicos, esos adoradores que vinieron a través de David. Dice que David tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, los demonios comenzaban a ser atormentados y comenzaban a irse. Él comenzó a establecer una generación de gente que iba a cambiar las atmósferas a través de lo que es el culto y la adoración verdadera al Todopoderoso. ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Hay alguien que sea de la tribu de Judá en este lugar? Porque esa tribu todavía sigue estando presente. Están en nuestros altares, están alabando allí donde hay arpa, donde hay cuerdas, donde hay flauta, donde hay símbolos resonantes, donde todo lo que respira puede alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Es la tribu de Judá, la tribu del león de Judá. Y él se pasea y él dice: acá gobierno yo, acá gobierno yo. Por eso que cuando hay músicos o adoradores en espíritu y en verdad, que son los que el Padre está buscando en estos tiempos, el diablo le teme a esa generación, porque sabe que donde el Espíritu de Dios está hay libertad, donde hay 2 o 3 que están de acuerdo y están alabando mi nombre, allí está la presencia de Jehová. Por eso el diablo teme a esta generación. Dios levanta a David como para establecer el trono del reino de Dios, y con David se levanta un linaje que no era cualquier linaje, era un linaje de sacerdotes, de reyes y de gente santa. A través de los reyes se comienza a profetizar que iba a venir un rey, y que iba a venir con principados sobre su hombro. Isaías profetiza y dice: viene un rey. Ustedes no me creen, pero viene un rey. La gente estaba incrédula, la gente no sabía. Isaías decía: va a venir un rey, y este rey no es cualquiera. Este rey viene con principado sobre su hombro, y este rey se va a llamar Emmanuel. ¿Y saben lo que significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros, y se los vengo a profetizar porque quizá ustedes no lo saben, pero si Dios está con ustedes, nada ni nadie podrá estar en su contra. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra aquellos que tienen el nombre de Jehová de los ejércitos escrito en su frente. Y ahí se levanta David, establece un trono, establece un linaje y una nación apartada para Dios. Y Salomón manifiesta el reino de Dios edificando un templo, porque el deseo de David y el deseo de Salomón era que Dios pudiera establecer su reino visible. Diga conmigo: visible.
Y esta generación amaba a Dios. Tal es así que David conocía el poder de su espíritu. Y él tenía un montón de fallas y errores, pero una de las oraciones que más amo es que él le decía al Señor: no quites, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, pero yo conozco lo que es tu presencia. Y te pido, Señor, que no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo te amo. Porque yo soy como el siervo que brama por las aguas. Soy como el siervo que clama todo el día y toda la noche, diciendo: mi alma tiene sed de ti. Este no era cualquier músico. Era un músico que conocía la presencia de Dios. Conocía su amor, conocía el poder de su espíritu, porque allí en el desierto, cuando estaba solo, el espíritu de Dios venía sobre David, y dice la Biblia que él despedazaba al león y al oso para cuidar lo que Dios le había dicho que debía cuidar. Entonces, Salomón, su hijo, cumplió el deseo de David, su padre, y era edificar un lugar para que Dios habite, un lugar para que esté la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Es la primera vez que veo hombres con un montón de fallas, pero que tienen el deseo de buscar un lugar para que la presencia de Dios se establezca. Hoy a muchos eso no les importa. Y les molesta escuchar eso. Y les molesta que se hable del Espíritu Santo. Y les molesta que se hable de la presencia de Dios. Y dicen: ¿qué me van a venir a decir esto? Que no me interesa a mí. Lo único que quiero es que Dios haga algo en mi vida. Y si lo puede hacer, y si no, seguiré mi vida. Pero yo vengo hoy a hablar. Y creo que mi asignación en estos tiempos, el último tiempo de la iglesia, es despertar a hombres y mujeres que quieran el reino de Dios y que amen su presencia. Que amen su presencia. Y que estén dispuestos, como hizo David, a que ese reino sea visible. A que ese reino no sea algo que pasó en Huerto del Edén y que sea parte de la historia, sino que sea mi historia ahora. Que yo lo quiero vivir, lo quiero ver. Porque Jesús dijo: mi reino es visible. Le dijo a Marta esto: Marta, el que cree va a ver. Diga conmigo: ver. Dígalo fuerte: ver la gloria de Dios. Y esta es una generación que, para aquellos hombres y mujeres que amen su presencia, Dios promete que ellos van a ver su gloria. Oh, no te vas a morir sin antes ver la gloria de Dios. Y así lo decía: oh, Él va a establecer su reino visible en tu vida. Pero ¿sabe lo que está necesitando? Lo mismo que necesitó en los tiempos de David y Salomón: un templo. Un templo. Pero este templo ya no es como el de David y Salomón. Este templo es diferente. No es como en los tiempos de los romanos, cuando Jesús vino a la tierra. No. Él dijo a todos los fariseos, a todos los religiosos, a todos los saduceos, les dijo: ¿vieron este templo que ustedes ven? Y todos se quedaron mirando a Jesús. Y Jesús dice: yo lo voy a derribar. No quedará piedra sobre piedra. Pero yo en 3 días voy a levantar un templo nuevo. Ese templo estará dispersado en todas las naciones del mundo.
porque ese templo ya no será construido de paredes de ladrillo. Ahora el templo del Espíritu Santo serán aquellos cuerpos, aquellas mentes, aquellas almas, aquellos espíritus que me adoren en espíritu y en verdad. Oh, esos templos estarán dispersos por todas las naciones, por toda la tierra. Pero cuando esos templos levanten sus manos y levanten su voz, yo voy a descender en ellos y voy a establecer mi reino, y mi bien y mi justicia le alcanzarán. No solamente le van a seguir, sino que le van a alcanzar. Nadie le entendió, porque es muy difícil entender cuando Dios habla. Por eso siempre tendemos a cuestionar lo que Dios dice, porque no entendemos. Pero ¿sabe qué? Un día le dije al Señor: Señor, ¿cómo es eso que vos derribaste un templo que llevó años y años y años construirlo, y en 3 días ibas a levantar otro? ¿Cómo es? Y el Señor me dijo: es así, hija. Yo levanté mi templo, destruí ese y en 3 días lo levanté. Primer día estuve en la cruz. El diablo festejó que me había vencido. Segundo día estuve en la cruz. El diablo festejó que me había vencido. Pero al tercer día, cuando yo resucité, di la autoridad a mi nuevo templo, a este grupo de reyes y sacerdotes que profetizó David y que profetizó Salomón. Ese grupo de reyes y sacerdotes que sabe cómo yo le llamo iglesia. Ellas son mi iglesia, ellas son mi asamblea. Es un grupo de gente santa, apartada para Dios Padre. Son las semillas de mi fruto que di en la cruz del Calvario. ¿Cuál es mi fruto y cuál es mi victoria? Mi victoria fue aplastar a todos los enemigos que se levantaban contra mi pueblo y que se levantarían contra mi iglesia. Yo los aplasté, los exhibí públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese día el diablo quiso venir a acusar a mi pueblo, a mi iglesia, pero yo le mostré el acta de decreto que había en la cruz del Calvario y le dije: yo he pagado cada uno de sus pecados, yo les he dado una nueva vida, y ahora todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, va a comenzar a tener vida, y no cualquier vida, es la vida del diseño de Dios, la vida que yo di en Edén. Ellos serán mis hijos, ellos serán mis hijos. Yo no sé a quién vine a hablarle hoy. Ellos serán mis hijos, y las puertas del infierno no tendrán poder contra ellos. Ellos serán mi asamblea, ellos serán mi boca a la tierra, y yo seguiré manifestando y extendiendo mi reino a través de esta nación llamada iglesia. Una nación santa, una nación que no viene de la tierra, sino viene del cielo, de nuestra patria celestial. Y esto no es todo. Esta iglesia no será una cosa más en el mundo. Esta iglesia será la novia de mi hijo, la futura esposa del Cordero, y a ella se le va a conceder un regalo. Ella se va a vestir de lino fino, que son las acciones justas de los santos, para proclamar que mi reino será extendido a todas las naciones del mundo. Y cuando toda la gente, cuando todas las naciones prendan sus celulares y escuchen hablar de mi reino a través de mi iglesia, cuando toda la gente del mundo, todas las naciones prendan los televisores y escuchen hablar a mis profetas, a mis pastores, a mis apóstoles, a mi iglesia, a mis líderes, y ellos hablen de mi reino, entonces vendrá el fin de los tiempos. Así que, iglesia, prepárate, porque ya estamos abriendo nuestros celulares y hay gente que está predicando a todo lugar de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe cuál es lo último de la tierra? Mira el que tenía al lado, decirle: ¿cuál es lo último en la tierra? ¿Cuál es lo último en la tierra? Dígame.
no está en Estados Unidos. Lo último de la tierra no está en China. Ay, Dios. Lo último de la tierra no está en Brasil. Lo último de la tierra no está en Nigeria, ni en Colombia, ni en República Dominicana. Lo último de la tierra está en Argentina. Oh, nadie me está entendiendo. Lo último de la tierra, ¿a dónde está lo último de la tierra? Argentina. Oh, es tu tiempo de avivamiento. Es la voz que se escuchará con el mensaje del reino de los cielos que se establecerá en todas las naciones del mundo hasta lo último de la tierra. Ushuaia, Dios te levantará. Ushuaia será el último lugar donde escuchará la voz de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Oh, yo digo aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para eso? El rey David y Salomón. Tengo que seguir un poquito más. Llegamos a Jesús. Se cumple la palabra. Jesús es la manifestación visible de su reino, con un mensaje que nadie quería escuchar. Juan preparó el camino, pero ahora Jesús estaba llegando a ese lugar donde toda una pequeña nación iba a escuchar el mensaje que iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Este mensaje fue trascendente porque este reino fue Dios descendiendo a la tierra, tomando forma de hombre a través de Jesús. Él dejó su trono, Él dejó sus dominios, Él dejó su nobleza y descendió a la tierra y dijo: yo voy a caminar entre ellos. Y yo me voy a hacer como ellos porque yo quiero saber cómo son ellos, qué sienten. Y Él se hizo igualito a nosotros. Tomó nuestra forma. Y Jesús sabe cómo pensamos. Jesús sintió nuestro dolor. Jesús supo lo que es tener hambre. Supo lo que es tener necesidad. Jesús supo lo que es la tentación. Pero sin pecado Él venció. Jesús supo lo que es la más profunda angustia y tristeza. Jesús supo lo que es la oscuridad. Jesús supo todo lo que nosotros vivimos. Por eso Él te entiende. Por eso Él no te juzga. Porque Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vino a mostrarte que a través de su Espíritu todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fuerza. Entonces, Él te dice: yo quiero que vos seas santo, porque vos podés ser santo. Porque el mismo Espíritu que está en mí y está sobre mí está en vos. Yo quiero que vos seas justo, porque vos podés ser justo. Porque el mismo Espíritu que está en mí está sobre ti. Yo quiero que vos sientas gozo en medio de la aflicción, porque se puede sentir el gozo en medio de la aflicción, porque el mismo Espíritu que estuvo en mí hoy está sobre ti. Él vino a manifestar un reino visible para todos aquellos que quieran cambiar su conducta, que quieran arrepentimiento. Es darle vuelta a la espalda al pecado y ponerse frente mirando a Dios. ¿Es eso arrepentimiento? Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque ha venido un reino diferente al que nosotros estamos acostumbrados en este mundo. Este reino es diferente y este reino no es natural, este reino es espiritual y es para todos aquellos que tienen fe y que le dicen que no a lo que el mundo dice que sí, para decirle que sí a lo que Dios está diciendo que sí.
Pero después de Jesús, la cuestión no se terminó. Ese templo, ese nuevo templo, en donde su presencia habita, en donde su presencia reina, donde su presencia gobierna, levantó no a una multitud, levantó a 11 discípulos, o a 12 incluyendo a Pablo, el apóstol Pablo, con el mismo espíritu, con el mismo poder, con la misma obediencia de Jesús, para ir y establecer y predicar con denuedo su palabra y realizar esas señales, esos prodigios, esos milagros que el pueblo estaba necesitando. La expansión del reino a través de la historia llega a Hechos de los Apóstoles. No es un libro nada más. Es un libro de gente usada y conmovida por el reino de los cielos, por el poder de Dios. El tema es que ya no está ahora, no está Pedro, no está Juan, no está Pablo. ¿A dónde están? Están en la presencia de Dios. ¿Y quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? Dígalo fuerte, ¿quiénes quedaron? Y tenemos una asignación hasta que venga Cristo nuestro Señor a buscarnos. Pero si Él no viene, esta asignación, este establecimiento de reino quedará en manos de nuestros descendientes. Pero la extensión del reino de Dios sigue tan vigente como al principio. ¿Sabe por qué? Porque Dios te sigue amando. Y porque Dios, aunque no tenga hijos y pronto vayas a tenerlos, Dios ya ama a tus hijos. Y ama a los hijos de tus hijos. Con amor eterno. Este reino sigue extendiéndose. Y seguirá extendiéndose hasta lo último de la tierra. Ahora, ese reino no se extiende a través de Hechos de los Apóstoles. Se extiende a través del poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y yo vengo a decirte, iglesia, que vos sos parte y que Dios te está llamando a extender su reino conforme a tu capacidad. Él no quiere que vos seas un erudito en la palabra, un teólogo. Él no quiere que vos seas un pastor. Si fuiste llamado para eso, gloria a Dios. Si fuiste llamado con un ministerio, gloria a Dios. Pero cada uno de ustedes, ahí donde está, puede establecer el reino de Dios, no solamente en su corazón, sino en cada uno de los de su casa. Y este reino seguirá extendiéndose por toda parte. Y hoy el Señor te llama y te dice, yo quiero que oigas algo que se los dije a mis discípulos antes que yo me fuera. Y ahora te lo quiero decir a vos, iglesia. Ponete de pie por un instante. El Señor te dice hoy, levanta tus manos y cerrá tus ojos. Bien alto, nadie se distraiga, por favor. Levante su mano, cierre sus ojos. Él te dice, iglesia, mi reino se seguirá extendiendo. Pero mi reino quiere extenderse a través tuyo, a través de tu boca. Tú eres mi templo. Tú eres mi morada, eres mi habitación. Eres el lugar que yo quiero habitar. Porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes antes de la fundación del mundo. Y yo te he llamado y he puesto fuego en tu corazón a través de mi Espíritu Santo. Y aunque ese fuego se está apagando muchas veces, el pábilo que humea no se apagará, sino que seguirá ardiendo dentro tuyo hasta que entiendas que así como estuve hasta en los huesos de Jeremías, hoy estoy en ti.
Y aunque te llamen muchos desdichada, aunque te llamen mucho que estás en afrenta, que estás en opresión, o que se han olvidado de ti, el Señor te dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo nunca me voy a olvidar de ti. Porque en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Tú eres mi habitación, el lugar de mi reposo. Pero yo me voy a exhibir en ti, oh moradora de Sión. Oh moradora de Sión. Mi presencia en medio de ti está y se goza. Por eso te doy autoridad. Iglesia, te doy autoridad. Te doy autoridad para levantarte si tú quieres levantarte. Te doy autoridad para despertar. Te doy autoridad sobre toda potestad del enemigo, sobre todas serpientes y sobre todos escorpiones. Y nada, nada les va a dañar. Pero nunca se olviden que se regocijen por lo que yo voy a hacer en medio de ustedes. No se compara con que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de los cielos. Gracias, Jesús. Somos los nuevos asignados para manifestar la voluntad visible del cielo en la tierra. Somos los sacerdotes del último tiempo, comprados por precio de sangre, los reyes y sacerdotes, para Dios Padre establecer su reino en la tierra. Por eso vas a abrir tu boca y vas a alabar todos los que son de esa tribu de Judá, descendientes de David, herederos de la promesa de Abraham, nuestro Padre. Alaben y adoren. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, que es la palabra de nuestro Señor. Y declaren que un nuevo tiempo viene. Declaren mi buena noticia. Declaren mi buena nueva. Declaren que todos los que están en pecados, declaren que todos los que están en cárceles, que todos los que están en angustias, que todos los oprimidos van a ser libres. Declaren mi buena noticia. Oh, los que extienden el reino de los cielos en el año 2025, declaren y publiquen que el Espíritu de Dios está entre nosotros y en nosotros. Declaren que yo los he enviado a predicar mis buenas nuevas de salvación. Declaren que se arrepientan porque el reino está cerca y ese reino viene con justicia y ese reino viene con paz y ese reino viene con recompensa para todos aquellos que creen, para todos aquellos que vienen a Él. No hay nada que se los impidan porque el velo está roto. Oh, el velo está roto. Por eso Él dice: acérquense confiadamente a mi presencia y van a hallar justicia, paz, gozo. Van a hallar mis frutos, van a hallar mi poder, van a hallar mi gloria. Oh, yo no soy un Dios de lejos, yo soy un Dios de cerca, que habito en medio de vosotros.